¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas. El programa que corresponde al día 15 de abril de 2015. Mitad de mes ya. Ya mitad de mes. Y estamos ya casi dándole final al primer tercio del año. Así es. Y bueno, esto nos indica que hay fechas que son ineluctables. No hay plazo que no se cumpla. Y no hay plazo que no se cumpla. Y pues el día de hoy tenemos, para algunos será el agrado y la fortuna de escuchar esta noticia de que es el último programa de esta serie, de esta época, Temas, Lemas y Dilemas, en donde pues esta iniciativa surgió entre los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que a raíz de haber recibido el golpe por parte del sistema, en una serie de factores que hemos venido comentando a lo largo de estos 5 años, decidió utilizar un medio de comunicación como los que se llaman alternativos, es decir, un medio de comunicación a través de internet, que en aquel momento fue la radio, en Radio ESME. Ahí surge esta propuesta con otros camaradas que nosotros continuamos o iniciamos junto con ellos, y hemos seguido manteniendo este espacio tanto de comunicación visual, de audio a través de Radio ESME, ahora por Canal Patrio, con un blog. El blog se irá funcionando. Pero bueno, finalmente cada una de estas etapas, cada una de estas plataformas nos da una posibilidad de ejercer un trabajo, una actividad, pero que como toda actividad tiene ciclos, tiene límites. Y el ciclo de esta transmisión de Temas, Lemas y Dilemas a través del internet con televisión, pues ha llegado a su etapa final en este momento. Entonces nosotros queremos, al menos yo en lo personal, darle las gracias al Canal Patrio, a la compañera y camarada Beatriz Gallardo, a Raúl Paz Recendis, que nos abrieron las puertas de este espacio, y que definitivamente, bueno, pues les agradecemos y valoramos en todo lo que vale, en lo que tiene este espacio, así como a quienes dirigen a Canal Patrio, que el licenciado Villaseñor también nos ha hecho un espacio muy importante. En fin, pues esa es la noticia que abre el programa el día de hoy. Esta es mi despedida, faltará la de mis compañeros, y el día de hoy pues tendremos un programa un poco sin apartarnos de la discusión de los problemas de orden nacional, entre la efemérides y la numeralia. Pues vemos también que los ciclos lamentablemente no se cierran en nuestro país. Vamos a hablar sobre violencia, sobre narcotráfico, sobre corrupción, pero no será nada novedoso en cuanto a las fechas, porque si tomamos cualquiera de los diarios y analizamos 30 días de sus noticias, 30 días son para denunciar corruptelas, abusos, y en este país al parecer no sucede todavía nada. No ha traspasado esa voluntad de rechazo, de enojo del mexicano. Ojalá se transforme de alguna manera ahora en las próximas elecciones. Sería demasiado vago decir no sé cómo, pero ojalá que quienes decidieron ir a votar lo hagan por todos, menos por el PRI, por el PAN, por el Partido Verde, por el PRD, en fin, por todas esas excrescencias que viven del erario nacional. Pero como eso es muy difícil, bueno, pues esperemos a los resultados. Entonces yo con ello quiero darle las gracias e iniciar el programa, no sin antes pues que mis compañeros hagan lo propio, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer una remembranza a nuestro público, Jorge, Oscar, de algunas palabras que en 1997, a propósito de esto que está comentando Oscar, hizo en aquel entonces dueño de uno de los monopolios televisivos, el señor Emilio Azcárraga, ¿no? Que le llamaban el Tigre. El famoso Tigre. En donde alguna vez lo tocamos, me parece, en ese programa, no me voy a extender mucho, pero él decía, estaban muy alegres conmemorando el éxito de esa churronovela que se llamaba Los ricos también lloran,
protagonizó en aquel entonces la señora Verónica Castro, ¿no? Entonces el señor se atrevió a decir sin ambajes, de manera cínica, como son ese tipo de gentes, viendo a todo el mundo por debajo del hombro, que la televisión, dijo, era la televisión que en ese entonces él prácticamente tenía el monopolio, igual que hoy junto con TV Azteca, era una televisión para jodidos, así lo comentó. No estoy interpretando, es textual, se puede checar, incluso está documentado esa plática, disfrazando el término de enajenación. Dijo que la televisión servía para generar diversión a la gente y que telenovelas como la de Verónica Castro y otras porquerías, pues era lo que le gustaba a la gente. Hace un tiempo, cuando se estaba licitando el asunto o poniendo a concurso de las dos cadenas de televisión, uno de los concursantes dijo lo mismo, ¿no? Que los contenidos no iban a cambiar porque la gente estaba ya estandarizada con ese tipo de cosas. Comento esto, Oscar y Jorge, porque me parece que eso ha contribuido efectivamente, no solamente la televisión oficial, sino incluso algunos canales por internet, de efectivamente establecer altos contenidos enajenantes. No se acata digamos, la norma constitucional e internacional que establece que las televisiones y las comunicaciones tienen que ser para instruir y para generar cultura en la gente. En esa idea nosotros, además de lo que ya comentó Oscar, desde hace muchos años, desde que estábamos en resistencia, el inicio más bien de la resistencia en contra del gobierno federal, se estableció Radio ESME, en esa idea de tratar de llegar a la gente y no convertir ese tipo de medios en emisión de basura que anestesia a la gente, pero tampoco en un muro de lamentaciones. Yo espero que hayamos cumplido con ese objetivo, es decir, de tener un granito de arena o contribuir con un granito de arena de manera muy modesta, pero eso sí, digamos, de manera muy responsable, y que hayan sido programas que hayan contribuido a formar una opinión pública crítica sobre este régimen que estamos viviendo y sobre todo pues plantear alternativas. A mí me parece que esta situación debe de continuar en otro momento, en otro tiempo, y que no somos los únicos efectivamente, y que no somos los grandes analistas, ¿no? Decía Oscar alguna vez que somos tres, decía él, monitos, que podemos tener incluso opiniones muy certeras o muy críticas, pero por el hecho de que no tenemos esa, digamos, mercadotecnia, pues muchas veces no se toma en cuenta. Eso ha sido lo de menos. Lo más importante es de que algo se está haciendo, no estamos cruzados de brazos, e invitamos al público, al poco público mucho que nos vea, pues a seguir en esa situación crítica, y sobre todo a organizarnos y acabar con esta situación que ha sido un verdadero crimen para la nación mexicana. No lo puedo calificar de otra manera. El sistema político y económico que está en este momento imperando en México es un crimen para todos los mexicanos. Muchas gracias, y sobre todo a ustedes, Jorge, por la oportunidad, Oscar, y esperemos encontrarnos en otra experiencia similar o mejor más adelante. Pues gracias, bien, por mi parte, yo de entrada quiero dar un agradecimiento a Canal Patrio, principalmente a la compañera Beatriz Gallardo, que fue la que tuvo a bien darnos la oportunidad de participar en este canal de la sociedad civil, donde se nos permite pues establecer el pensamiento claro de los trabajadores. Asimismo, quisiera agradecer también al licenciado Villaseñor, que es el responsable directo de este canal, como a su hija Isabel, que ha colaborado con nosotros en todo este tiempo en los controles de este mismo canal. Se nos dio la oportunidad de hablar de diferentes temas, como lo señalaba David, de muchas veces ser las críticas pues fuertes, de que solamente como ciudadanos pues tenemos derecho, y que es a lo que los invitaba David, en función de que en diferentes
medios que son alternativos podamos expresar como ciudadanos nuestro sentir de lo que está aconteciendo en nuestro país. Pues yo muchas gracias, también me despido, y pues bueno, gracias a Óscar que ha estado con nosotros, al compañero David, y que transitaremos en un futuro, quizá en otra alternativa. Nos estaremos por ahí viendo. Seguimos invitándolos a que consulten ustedes nuestro blog, en donde hemos hablado, ustedes podrán dar cuenta de que hemos hablado de infinidad de temas, y ahí se encuentran en el internet, en el blog de Temas, Lemas y Dilemas. Los invitamos a que lo consulten, y seguramente ahí por medio de ese blog nos seguirán ustedes viendo, leyendo nuestras opiniones, quizá, ¿por qué no?, grabando algunos videos en opinión y crítica al sistema político y económico de nuestro país, y social y de toda índole. Pues gracias, nos estaremos por ahí en el camino viendo nuevamente. Y ahora sí, Oscar. Bien, pues empezamos este último programa de esta serie, de esta temporada, de esta época, con las efemérides. Pues bien, Oscar, David, nuestro auditorio, gracias. Vamos con las efemérides. En 1450, en Francia tiene lugar la batalla de Formigny, decisiva para el curso de la Guerra de los 100 años, en la que el ejército francés bien organizado aniquila a 2/3 de las tropas inglesas, marcando el inicio del declive inglés. La ciudad de Caen caerá en manos francesas el 6 de julio. El puerto de Cherburgo lo hará el 12 de agosto, recuperando así los franceses y perdiendo por tanto los ingleses. La Normandía para siempre. En 1493, un mes después de haber vuelto a España, Cristóbal Colón y una parte de su tripulación llegan a Barcelona, donde se encuentran con la corte de los reyes católicos, siendo recibidos con grandes muestras de alegría y admiración por su descubrimiento y el relato que de ello hicieron. En Portugal, ante las cortes portuguesas reunidas en el monasterio de Tomar, previa convocatoria de Felipe II y en presencia del Consejo del Reino y de la Cámara de Castilla, Felipe II jura y es reconocido como rey de Portugal, y entraría a Lisboa el 27 de julio como nuevo y legítimo rey. En 1856, en Panamá, el ciudadano norteamericano Jack Oliver se niega a pagar el real que cuesta la tajada de sandía que se acaba de comer y que le ha vendido José Manuel Luna. Este hecho degenera una disputa personal que al poco tiempo deriva en una trifulca armada entre estadounidenses y panameños, con un trágico saldo de 15 norteamericanos muertos y 16 heridos, y 2 panameños muertos y 13 heridos. Este incidente supondrá el inicio de la intervención militar de Estados Unidos en Panamá, ya que en septiembre tropas norteamericanas desembarcarían en el Istmo y forzarían el pago de indemnizaciones, por lo que fue una trifulca callejera originada por los norteamericanos en territorio panameño. Este tiene 159 años. En 1912, como consecuencia del choque contra un iceberg que se produjo poco antes de la medianoche del 14, el transatlántico Titanic se hunde definitivamente en aguas del Atlántico Norte. Lamentablemente, al pensar sus constructores que el buque era indestructible y que no se haya preparado una emergencia de ese tipo y por tanto no cuenta con botes salvavidas para todos. Hubo 1.513 muertos y 705 supervivientes. Es el trágico balance de este inopinado naufragio. En 1920 se funda el Partido Comunista de España, al incidirse en el PSOE algunos integrantes de las federaciones de juventudes socialistas. En 1920, en Massachusetts, Estados Unidos, se comete el asesinato de 2 guardias de seguridad que transportan la nómina de la zapatera Slater and Murray Lell, por el que serán injustamente acusados los inmigrantes italianos anarquistas Fer
Dinando Sacco y Bartolomé Vanzetti. Hace 95 años, muy emblemático eso, Sí. compañero. Incluso hay una película, ¿no? Sí, y un libro. De ese asunto. Yo leí de Sacco y Vanzetti. 1945. Las tropas británicas entran en el campo de concentración alemán de Bergen-Belsen, cerca de Hannover, en Alemania. En el interior del campamento, los horrorizados soldados encuentran montones de muertos, cadáveres en estado de descomposición, miles de enfermos y prisioneros hambrientos, hacinados en una falta total de higiene. Belsen es el primer campo de concentración liberado por los británicos. Los detalles de las condiciones en el interior horrorizarían a un público que hasta ahora solo ha escuchado limitadas descripciones de los campos de Polonia, liberados por el Ejército Rojo. En 1986, una fuerza aérea compuesta por 9 aviones F-111 estadounidenses y británicos bombardean las ciudades libias de Benghazi y Trípoli desde portaaviones situados frente a la costa de Libia. Algunos bombardeos tienen como objetivo la Puerta Espléndida, palacio presidencial de Gaddafi, donde en el total de los ataques resulta muerta una hija adoptiva del líder libio, además de 60 civiles. El presidente libio saldrá indemne. Este ataque es la respuesta que da la administración de Reagan al ver la mano del gobierno libio detrás de un grupo terrorista que perpetró un atentado contra una discoteca berlinesa en el que fallecieron 3 personas, entre ellos un militar norteamericano. Tras este ataque, Trípoli desistirá de todo intento de seguir apoyando actividades terroristas internacionales. Esto hace 29 años. Y algunos nacimientos dentro de las efemérides que parecen y considero que son interesantes. En 1858 en Espinal, Francia, nace Émile Durkheim, que establecería formalmente la disciplina académica de la sociología y que junto con Carlos Marx y Max Weber sería considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Tal vez su obra más conocida sería Las reglas del método sociológico, donde definiría los principios epistemológicos de una ciencia positiva capaz de abordar al conocimiento concreto de las sociedades humanas en forma totalmente independiente de las demás ciencias y sosteniendo que el método científico debe aplicarse al estudio de la sociedad, es decir, la sociología como ciencia autónoma, algo que sus antecesores Comte y Spencer no habrían podido definir. Otras dos y termino. En 1707 nace en Basilea, Suiza, el matemático suizo Leonhard Euler, que con su obra de cálculo diferencial lograría un gran progreso en el cálculo infinitesimal, ¿sí? Realizaría importantes contribuciones en campos del saber como la astronomía, la mecánica, la óptica y la acústica. Y en 1452 nace también en Anciano, Italia, que viene al mundo el artista italiano Leonardo da Vinci, genio que resumiría el ideal humanista del Renacimiento y cuya última cena, pintada entre 1495 y 1498, y el retrato de Mona Lisa serían obras muy influyentes en su tiempo y en generaciones venideras. Yo diría hasta la actualidad. Con eso concluyo las efemérides, Oscar, y me parecieron muy importantes los nacimientos de estos 3 personajes, ¿no? Claro, vemos la humanidad ha sido un constante crecimiento y evolución, es de tracto sucesivo. Pero bien, pues vamos a la numeralia. Bien, como se ha venido difundiendo en estos últimos días a raíz de la famosa Cumbre de las Américas que se realizó en la ciudad de Panamá, con la asistencia, por supuesto, de el titular del Poder Ejecutivo de México, pues fue nota pública que el representante del imperialismo norteamericano, el señor Obama, dio una exitosa o calurosa, felicitación a Enrique Peña Nieto por sus reformas.
Para empezar, dijo cosas inexactas, ¿no? Que no tienen conocimiento o mintió deliberadamente el señor Obama cuando dijo que el asunto de la reforma energética, toda la nación mexicana estuvimos de acuerdo en esa reforma. Evidentemente es una mentira, en virtud de que ni siquiera se dio oportunidad, como ya lo recordamos, a que se estableciera una consulta sobre el tema, de acuerdo a una norma constitucional que establecía en el artículo 35. Entonces, ese tipo de cosas dan lugar precisamente a hacer una reflexión y a través de los números. Es decir, si realmente hubiera un éxito, como lo quiere presumir el señor Enrique Peña Nieto, por las reformas llamadas estructurales, pues esto se vería reflejado en muchas cuestiones: educación, salud, tecnología y sobre todo crecimiento y desarrollo económico. ¿Cuál ha sido el comportamiento del asunto del crecimiento económico? Bueno, pues los datos contradicen las afirmaciones del señor Enrique Peña Nieto, porque hay que recordarle a nuestro público que llevamos en este país más de 33 años con reformas. Este señor no está innovando absolutamente nada, es un continuador de las políticas, de las llamadas reformas, que en realidad son contrarreformas a la Constitución Político Mexicana, que empezó con Miguel de la Madrid. Pero bueno, aquí prácticamente daremos una reseña de lo que han sido estas reformas y lo que ha sido el crecimiento económico en México. Nada más les voy a pedir un poquito de paciencia porque aquí estaba mal ubicado lo que se refiere al crecimiento económico. Un segundo. Si quieren comentar un poco antes. Miren, sobre todo a mí me parece que habrá que destacar el por qué este señor Obama felicita a Enrique Peña Nieto y sobre todo a sus reformas, ¿no? Y no hace mención ni ha revisado la actitud o la participación del Estado mexicano y su gobierno en la desaparición forzada, no tan solo de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino de los más de los 23,000 desaparecidos que hay en México. Y está muy claro por qué. El primero ya se vio: las reformas estructurales, llamadas de esta manera por el sistema capitalista actual en México y en el mundo, liderado por los norteamericanos, pues evidentemente se ha hecho de los bienes nacionales con estas reformas. Entonces, pues no puede criticar a quien está regalando y le está haciendo favores económicos. Y segundo, el más evidente, que estaba en puerta. Hace unos días es nota de la mayoría de los periódicos, y del 17 de marzo, el periódico Universal destaca que el gobierno de los Estados Unidos ha vendido cerca de 1.500 millones de dólares en armamento. Pues, ¿cómo es? A México. ¿Cómo es que entonces que este moreno, que este negrito, bailarín, pues le va a criticar algo al descerebrado de Peña Nieto? Pues no le va a criticar absolutamente nada, claro, por el contrario. Ni sus actos de corrupción. Es más, como dirían en un lenguaje coloquial en México, un dicho muy popular, ahora sí que adecuado a la televisión, ahora sí que Obama dice que ni las flautulencias de Peña Nieto huelen mal, ¿no? Es decir, Peña Nieto se puede aventar un pedo y puede decir: ¡ay, qué bien huele, señor Peña Nieto! Pues claro, los intereses económicos están de por medio. Entonces, ¿qué es lo que se está entendiendo? Pues que Obama también está metido en las elecciones en México. Ese sería el colmo, ¿no? Y un comentario rapidísimo, David, de que dices que Obama quiere y Peña Nieto quieren hacer creer al mundo que los mexicanos en su mayoría estuvimos a favor de la reforma energética, solamente por poner esa. Eso es completamente falso. Sabe Obama, como sabe Peña Nieto, que si en México existiera el referéndum, y que había que tratar de impulsar, ahora viene cambio en los políticos, ¿no? Viene el nuevo Congreso, hay que impulsar la cuestión del referéndum, donde la participación de los ciudadanos entonces sí sea conocida en el mundo y no le quieran hacer creer, manipulando las cosas, de que estuvo de acuerdo la población mexicana. Pero ¿no? Hablar de referéndum en México, Jorgito, y de tratar de impulsarlo,
con este Congreso, con esos diputados, con esta clase política, con esos partidos políticos, es realmente pretender bañar marranos, ¿no? En fin. Pues se pierde el tiempo Denme y se chance, pierde el soñar capón. no cuesta No, está nada. bien, ¿no? Y esto que dice Jorge Luis, pues precisamente embona cuando hacemos los números. Datos oficiales, fíjense bien, llevan 33 años haciendo contrarreformas los gobiernos neoliberales. Miguel de la Madrid Hurtado, que gobernó de 1982 a 1988, prometió 5.5% de crecimiento, 5.5% de crecimiento, perdón, y solamente llegó al 0.34%. Es decir, ni el 1% creció en nuestro país, y ahí se iniciaron las privatizaciones y las contrarreformas estructurales. Con Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994, ofreció a la población, como siempre en campaña, a propósito de las próximas elecciones, que creceríamos a un ritmo de 6% anual. Y bueno, en todo su sexenio, en promedio, se creció a un 3.9%. Es decir, muy por debajo de lo planteado. Con Ernesto Zedillo, que gobernó de 1994 al 2000, su planteamiento fue que en México creceríamos a un ritmo anual del 5% y en promedio no pasamos del 3.5%. Es decir, también por debajo del ofrecimiento que se planteó. Con Vicente Fox, ya con los panistas como titulares del Poder Ejecutivo de 2000 a 2006, con la famosa, digamos, apertura que se dijo que se iba a dar, el señor planteó que creceríamos a un 7% anual, y bueno, pues la realidad fue totalmente o diametralmente opuesta, porque el mínimo reportado por el Banco de México, la Secretaría de Hacienda en todo su sexenio, crecimos a un 2.2% anual. Con Felipe Calderón, uno de los sexenios más terrible, enemigo jurado de los trabajadores de este país, y pues por supuesto protector de algunos cárteles, fue el que inició toda esta masacre que vive la nación mexicana, dijo que nuestro país crecería a un ritmo del 5% anual en su sexenio. Y bueno, por supuesto, al checar las cifras, nos encontramos que en un año, en el 2008, por cierto, Oscar, decrecimos. Fue eso terrible, ¿no? Y esos datos los dio el Banco Mundial. El Banco de México, Jorge, los quiso, en aquel entonces lo quisieron maquillar, pero el reporte que hace el Banco Mundial fue que en el 2008 y 2009 estuvimos por abajo del 0%, es decir, hubo un decrecimiento. Y en promedio, en su sexenio, el crecimiento económico, si se le puede llamar crecimiento, fue del 1.8%. Y bueno, lo que llevamos de este sexenio, de 2012, a partir del cual se dijo que con las contrarreformas en materia energética, en materia laboral y otras, porque la laboral fue prácticamente al inicio del sexenio de Peña Nieto, el ofrecimiento es que íbamos a crecer muy por arriba de los últimos 20 años, y hay que decir que en este bienio solamente el reporte es que estamos en un crecimiento en esos 2 años del 1.8%. Es decir, si lo comparamos con el sexenio de Salinas de Gortari, estamos por debajo de ese sexenio del horror, y no porque aquel sea el modelo. Por el contrario, yo cierro con esto, para tener una referencia de lo que han sido estos 33 años de contrarreformas estructurales. Habría que decir, Oscar, que de la época de Cárdenas al sexenio de José López Portillo, y no porque estamos reivindicando al PRI, sino porque el modelo económico que se aplicaba era diferente a aún en el marco del capitalismo. No estoy diciendo que se haya aplicado en algún momento ni con Cárdenas políticas socialistas, simplemente eran políticas, digamos, de desarrollo estabilizador, ese modelo que en algunos países de hoy de América Latina se está aplicando. El crecimiento promedio en nuestro país fue del 5.8%. Es decir, estoy dando datos oficiales, y eso muestra que entonces las llamadas contrarreformas estructurales habría que mandar una cartita al señor Obama para que se entere, o para que en dado caso, no, ante la opinión pública internacional, no diga estupideces como que este país, debido a las contrarreformas, pues va por el camino correcto. Por el contrario, no hay crecimiento económico, y eso indiscutiblemente, Oscar, se refleja en que nuestro país vive en una precariedad absoluta en todos los rubros: alimentación, salud, vestido, vivienda y por supuesto salario. Bien, pues a mí me parece que esta numeralia deja muy en claro, por ejemplo,
que todo este tipo de eventos internacionales, ya no hablemos de los nacionales, pero bueno, los eventos internacionales que pasa la prensa, sobre todo los medios de comunicación electrónicos, la televisión y la radio, pues en donde una frase, un apoyo como estos, lo magnifican de tal manera sin que haya realmente una voz de análisis, y esa voz que podía existir pues la callaron, que ha sido Carmen Aristegui, porque el resto de los periodistas independientes pues no se ocupan de estas tareas, o no tienen el tiempo, o no sé qué sucede, pero por ejemplo el noticiario radiofónico de Ricardo Rocha dio la noticia y no hizo comentario con ninguno. Yo escuché la noticia que decía... Están los lineamientos editoriales. Y en la cumbre fulanita de tal, el presidente Obama felicitó al presidente fulanito de tal. Y no se hace la disección de estos contenidos, de estas circunstancias, pero pues simple y sencillamente, digamos que la prensa escrita es la única que revela de alguna manera ciertas cuestiones sin ligarlas, pero finalmente las pone ahí, como fue el caso de este periódico El Universal, que el día 16 de marzo señala en su edición matutina que destinará el país 1.441 millones de dólares para reemplazar la flota que tiene, o la flota de vehículos todoterreno, e incorporar una nueva generación de vehículos en la defensa. Esto lo convirtió a México en el país que más ha comprado armamento a los Estados Unidos, al menos en este rubro. Y nada más va a parar la pregunta que te haría, Oscar. ¿Y nada más ese armamento crees que vaya a parar al ejército mexicano? No, claro. ¿O no creen que vaya a los cárteles? Pues mira, yo creo que en este caso los cárteles como empresa tienen su propia ruta de armamento. Okay. En todo caso lo que hacen es, ya sea con el gobierno del negrito Obama o del descerebrado de Peña Nieto, pues llegar a acuerdos como los de Rápido y Mugroso, ¿no? Dejen pasar las armas, yo las pago, es decir, nada más no se metan en mi camino y déjenme seguir haciendo negocios, porque está muy claro, ya lo tocaremos probablemente en un momento más, que es imposible de pensar que en este país, con las diferencias que hay, con la desigualdad tan profunda, se hable de comprar 23 helicópteros Black Hawk. O sea, estos helicópteros artillados son los más modernos en el mundo y son para continuar con una guerra que dicen que nunca existió, pero que al país le ha costado más de 150,000 muertos en los, digamos, 12 años de la decena trágica y los 2 años de la restauración totalitaria del priismo. Y fíjate, y resalta con algo, perdón, la interrupción muy rápido, más bien contrasta con algo que está viviendo nuestra nación, que llevamos muchos años, salvo en la Ciudad de México, que no se ha construido una sola universidad. Así es. Y que esto implica que año tras año, este año fueron rechazados cerca de 100,000 estudiantes para que tenían la aspiración de ingresar a nivel universitario. No porque los estudiantes sean burros, o no porque los estudiantes no tengan la capacidad para poder ingresar a un nivel superior, sino simple y llanamente porque la capacidad que tiene en este momento la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras, no da ya para que esos alumnos que siguen, digamos, llegando a esos niveles, puedan cursar una carrera profesional. Entonces, ¿en dónde están las promesas, Oscar? Por eso lo comento, porque desde que se iniciaron las privatizaciones hace 33 años con Miguel de la Madrid, y ahí está documentado en un libro que se llama Las privatizaciones de las empresas paraestatales en México, del que operó desde aquel entonces las mismas, que era que se dijo que se iba a gastar lo que ingresara al fisco por la venta de empresas y organismos públicos y fideicomisos, se iba a gastar en infraestructura. Es decir, en infraestructuration, como diría, es decir, en hospitales y universidades, entre otras cosas. ¿Y en dónde está esa promesa? Y siguen privatizando. Entonces eso que acabas de decir es criminal, porque se está, digamos, invirtiendo millones de pesos para armas, y por supuesto, pues los hijos, nuestros nietos, pues siguen sin siquiera tener acceso a los niveles medio, superior o superior en este país. Eso marca de cuerpo entero, o lo pinta, lo que es este gobierno profascista. Pero David, es aún más grave la circunstancia, porque si bien es cierto, como tú lo acabas de señalar, durante el periodo conocido como el Milagro Mexicano o el periodo de sustitución de importaciones, en donde el ritmo de crecimiento, el ritmo de cómo creció económicamente el país es del 5%,
ha quedado muy claro que crecimiento económico no es igual, no Desarrollo. equivale a desarrollo. Entonces, tenemos ya una centuria de años, casi 100 años o los 100 años, en donde se habla del desarrollo económico del país, pero para unos cuantos. Es decir, la diferencia social que existe en el país no data tan solo de los últimos 30 años, data de todos los últimos casi ya 90 años en donde ha estado en el poder el Partido Revolucionario Institucional, en donde los negocios han sido para los cuates, en donde en un modelo económico que a México le funcionó para que estos, ¿qué significaba el modelo de sustitución de importaciones? Precisamente cerrar la frontera para que no entraran artículos de consumo o industriales que no fuesen producidos en México. Es decir, en México teníamos 3 o 4 fábricas de televisores, las más malas del mundo, pero que no había más para Pero las comprarlas. fabricábamos. ¿Sí? Teníamos fábrica de automóviles. Teníamos Marina. fábrica de automóviles, pero volvemos a lo De mismo. electrodomésticos igual. De pésima calidad, pero que solo beneficiaban en sus rendimientos, en sus, beneficios económicos a una casta privilegiada, a los empresarios en México. Y algo de ello dijimos en un programa de temas, lemas y dilemas del día 10 de marzo de 2014, a colación de que, bueno, pues hace un año, hablábamos sobre el golpe de Estado empresarial. Y decíamos, hacíamos referencia en nuestro programa de aquel entonces, que en nuestro país el significado de golpe de Estado se asociaba invariablemente a la época de la Revolución Mexicana y concretamente al episodio llevado adelante por Victoriano Huerta el 9 de febrero de 1903, en que dio inicio un levantamiento armado contra el presidente Francisco I. Madero, que culminaría 10 días después con el fusilamiento de José María Pino Suárez, tras la traición de Francisco Madero, tras la traición de Victoriano Huerta. Y con la declaración lacónica de este general, decía: lugar, Ciudad de México, 22 de febrero. El presidente Victoriano Huerta hizo un llamado urgente a todo su gabinete y con apenas unas palabras dio por terminada la zozobra producida por los rumores. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez están muertos, señores. A otra cosa. Es decir, la famosa llamada decena trágica, así se le conoce, para ocultar lo que es un golpe de Estado en aquel momento perpetrado por el ejército de México. Pero vayamos a un corte y regresamos en unos momentos más. ¿Qué? ¿Te sorprendió mi...? El comentario. Bien, pues con esto lo que queremos decir es que, por ejemplo, en este país siempre ha habido verdades a medias. Yo diría no, siempre ha habido mentiras. Y precisamente para lavarle la coliflor al ejército en México siempre se dejó este bochornoso y asqueroso asunto de cómo el ejército de México se sublevó en contra del presidente constitucional, le dio un golpe de Estado. Y entonces en México los políticos dicen, la decena trágica. Es la decena trágica en donde un solo hombre es el pervertido. No, señores. Las Fuerzas Armadas de este país desde entonces han incubado el huevo de la traición y el huevo de acomodarse al mejor postor político en turno. Es decir, tenemos un ejército que no ha hecho en realidad nada para ser un ejército con honor. Y simple y sencillamente lo vemos desde esa perspectiva, que
cómo el sistema político ha venido ocultando que pues, fue un golpe de Estado perpetrado por el ejército en febrero de 1913. Pues, ¿por qué ocultarlo? Pues simple y sencillamente para seguir ocultando, por ejemplo, el otro golpe de Estado que han dado los empresarios cuando dejan de ser una parte, digamos, del sistema para convertirse en los jefes del sistema, precisamente a raíz de la incorporación de las nuevas políticas económicas neoliberales hace 30 años. Y esto lo dijimos hace un año, está en nuestro blog. Que vayan a blog. Como estos temas, está el de la corrupción, también tenemos varios ejemplos de la corrupción. Recordarán las inundaciones en Acapulco, Guerrero. Exacto. En donde, ¿cuál fue el desastre natural? No, ningún desastre natural, fue el desastre en descubierto de la corrupción que había en este país. Pero bien, pues como lo anunciamos, dicen que no hay fecha que no se cumpla, y a todas las iglesitas les llega su fiestecita, y esta fiestecita se terminó. Nos despedimos de ustedes, le agradecemos a Isabelita todo su apoyo, habernos brindado su trabajo, pero sobre todo su amistad y comprensión. Pues nos despedimos, se despide de este canal y de su programa por este medio, Leslie Oscar Figueroa Hernández, su servidor, y nos veremos por ahí, nos encontraremos escribiendo en alguna marcha, en alguna crítica, en algún lugar peleando por este país. Gracias, hasta la próxima, se despide Jorge Luis Vargas Carrasco. Buenas tardes.